Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que son los dispositivos de interconexión, como elementos que se utilizan para conectar a los computadores a los equipos en una red de computadores. ¿Oyeron? Ya en las clases pasadas estuvimos hablando de lo que es los dispositivos, los medios de comunicación. Y ahora vamos a hablar de los equipos que se utilizan para conectar esos medios. Tenemos los PCs, nuestros computadores, y obviamente esos computadores son los que se utilizarán para realizar las actividades dentro de la red. Pero para que se puedan conectar, nuestros equipos deben hacer uso de dispositivos de interconexión que precisamente, valga la redundancia, los conecten entre sí a la red por diferentes medios. Entonces vamos a ver los diferentes dispositivos y según la capa del modelo OSI en los que trabaja en cada uno de estos dispositivos. Entonces, los dispositivos de interconexión clasificados por capas los vamos a mirar desde la capa física, equipos que no toman muchas decisiones, que solamente trabajan físicamente, la capa de enlace a datos, donde ya estamos hablando de equipos que toman decisiones de enlace a datos, de acceso al medio. Capa de red, ya aquí se toman medidas de direccionamiento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Dispositivos de capa de red que ya tienen en cuenta lo que es direccionamiento IP, por lo general, o sea, manejar direcciones y tener ya capacidad de enrutamiento. Y los equipos de capa de transporte. También existen equipos de capa de aplicación, obviamente como los PCs, que trabajan ya directamente con los sistemas operativos. Muy bien. Hablando de los dispositivos de capa física, señores, son estos que se utilizan para interconectar hosts, por lo general, aunque no siempre. Digamos que depende también del dispositivo. Tienen muy poca inteligencia, digamos que no toman decisiones de ningún tipo, simplemente se utilizan como medios intermedios de conexión que se utilizan para retransmitir mensajes nada más. Digamos que no toman decisiones de enrutamiento, no toman decisiones de a quién mandarle el mensaje, sino se lo reenvían a todos los equipos que hagan parte de la red. Normalmente algunos de estos se encuentran ya en desuso, han dejado de utilizarse porque han sido reemplazados por otros equipos, algunos, ¿oyeron? Aquí encontramos, por ejemplo, el hub. Estos equipos, que son equipos multipuertos, parecidos a los que se usan en la actualidad, que son los switches, son simplemente equipos también llamados concentradores. Quiere decir que concentran la comunicación de la red en ellos, en su centro de estrella, que digamos que vienen a ser ellos. Normalmente estos equipos son equipos que tienen un bus de comunicaciones en común, o sea, todos los puertos están conectados al mismo bus de comunicaciones, lo que implica que un mensaje que le llegue a un equipo le llegará a todos. O sea que este señor solo retransmite. Tengan claro algo, los hubs ya no se fabrican. Desde hace más de 20 años dejaron de utilizarse y ya no se consiguen en ninguna parte. Algunas personas dicen que no, que los que venden en Parque Central no son switches, sino que son hubs. No, eso es mentira. Los que venden en Parque Central son switches. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, señores? Los hubs han desaparecido. No importa lo que digan, aunque por ahí en algunos documentos, incluso en un documento de las pruebas Pro, hablan de que el equipo utilizado para conectar varios equipos cuando solo tienes un puerto de red es, y la respuesta según la lista, pues ahí está hub, está switch, está router, y según el proveedor, perdón, según el examen, según la evaluación, es el hub la respuesta a esa pregunta. Obviamente esa es una pregunta de alguien que no tiene mucha experiencia, seguramente una persona meramente académica,
y lo sacó de algún lugar seguramente. Entonces, digamos que la respuesta correcta ahí sería un switchecito de 8 puertos, porque ya los hubs se dejaron de fabricar. ¿Oyeron? Los hubs eran muy lentos y tenían muchos problemas, sobre todo problemas de seguridad en cuanto a las comunicaciones. Un mensaje que entrara por un puerto dentro del hub saldría por todos los puertos dentro del switch como tal. Bueno, un repeater o repetidor. En este caso estamos hablando de un equipo que tiene como finalidad simplemente amplificar la señal. Es un amplificador para cuando la distancia del cable es demasiado larga, mucho más larga que la distancia máxima, que viene a ser, por ejemplo, en el cableado en cobre de 100 metros. Entonces, si vas a colocar un equipo, el cableado tiene que extenderse más allá de su distancia máxima, pues tendrás que utilizar un repetidor. El repetidor tiene, por ejemplo, como ven en la imagen, dos puertos. Un puerto para conectar un extremo del cable y el otro puerto para conectar la extensión que se haga para que el cable pueda llegar más lejos. O sea, su función es amplificar la señal. Ojo, tengamos claro algo. Los hubs, los switches, los routers, todos los equipos de interconexión amplifican la señal. ¿Oyeron? Digamos que para no necesitar un repetidor demasiado, digamos que ya funcionan como repetidor. Pero el repetidor, ¿cuándo lo utilizarías? Cuando lo que tienes es el tendido de un solo cable y no vas a comprar un switch para extender la potencia de un solo cable. Entonces tú consigues un repetidor y asunto resuelto. Algo como lo que se hace, por ejemplo, con algunos equipos de Wi-Fi en las casas, que lo colocan cuando la potencia de la Wi-Fi no llega a cubrir toda la red completa, pues digamos que en ese caso tú lo que haces es que lo conectas como modo repetidor y el equipo lo que hará será tomar la señal de Wi-Fi que recibe del equipo principal y amplificarla. ¿Listo? Digamos que eso será lo que hará aquí este tipo de dispositivo como tal. Lo que sucede es que esos equipos de Wi-Fi tienen otras funciones adicionales, por eso no entrarían aquí en la categoría de repetidor. Pero si lo configuras de esa manera, pues digamos que él queda en modo repetidor, amplificador de señal Wi-Fi en este caso. Este que está aquí es para amplificar coaxial y cableado en cobre. Los transceivers o transductores. Un transceiver no es más que un elemento que se utiliza para cambiar el medio de transmisión. Por ejemplo, cambiar de fibra óptica a cobre. Cuando tenemos un enlace, por ejemplo, que viene de los proveedores de Internet, Claro, Movistar, ellos normalmente llevan los enlaces en fibra. Eso quiere decir que la conexión llega en fibra a tu empresa. Eso quiere decir que la conexión llega en fibra a la empresa. Pero el problema es que muchos de los equipos que nosotros utilizamos no tienen esos enlaces en fibra. E incluso el equipo que trae el proveedor, porque el proveedor trae su propio equipo de conexión, así como a ustedes les llevan a su casa el equipo de routercito, el modencito que les ponen para conectarlos a internet, pues allá en las empresas también llevan un equipo. Claro que es un equipo mucho más potente. Entonces, en este caso, señores, el transceiver se utiliza para cambiar el enlace en fibra y colocarlo y convertirlo, por ejemplo, a cobre. Entonces, toma el enlace en fibra que viene de la red que viene de afuera, digamos que del proveedor, y con este transceiver yo puedo recibir la fibra en un extremo y conectar el cable en cobre del otro extremo. De tal manera que podamos hacer esa conversión. Ahora, es posible, porque nosotros lo teníamos así allá en la empresa, es posible que tengamos un módulo conocido como un módulo SFP. Ese módulo SFP es este módulo que está aquí, que vemos aquí, que aquí se inserta en el equipo, y que tiene como finalidad, digamos que, hacer la conversión directamente. O sea que él funcionaría como si fuera un transceiver. Y mucho mejor porque la conexión queda aquí directamente en el equipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso no requerimos de este dispositivo. Algo que tenemos que tener claro es que por cada punto de interconexión ahí hay pérdidas. ¿Oyeron?
Entonces, son pérdidas pequeñas, pero son pérdidas a fin de cuentas. Entonces, teniendo el conector directamente puesto en el equipo, como está en esta foto que tengo aquí, pues digamos que se logra evitar de pronto un poco estos dispositivos y digamos que queda directamente conectado al equipo. Obviamente se mejora un poco esas pérdidas y el equipo recibe directamente la conexión sin tener que perder tiempo en el cambio de fibra a cobre. ¿Listo? O sea que se puede conectar en fibra a muchos equipos. Es más, hay switches que son solamente para puertos de fibra. Entonces, el transceiver es ese elemento que utilizamos para convertir de un medio a otro. Aquí también entraría, por ejemplo, los APs que cogen un cable en cobre o los equipos de Wi-Fi que toman un cable en cobre y sacan una señal Wi-Fi. Podrían entrar también, entonces, como les he dicho, en la categoría de los transceivers. Muy bien, esos son equipos de capa física. Ahora, cuando ya subimos a la capa de enlace a datos, ya tenemos una capa en software. Esa capa de enlace a datos requiere de que los equipos tengan cierto nivel de inteligencia. En este caso, ya en estas capas, lo que es en las capas superiores, capa de enlace, capa red y capa de transporte, hay algún mecanismo de direccionamiento para esa capa. Eso quiere decir, señores, que en cada una de estas capas, cada uno de los equipos que trabajen en estas capas tendrán que tener la posibilidad de direccionar. Bueno, en esta capa trabaja se trabaja un direccionamiento que es son las direcciones MAC. Esas son unas direcciones de las que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, esta capa se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el direccionamiento de MAC. Por lo tanto, los equipos que estén utilizados o que estén conectándose en esta capa, pues tendrán que manejar ese tipo de direccionamiento. Ya acá hay que manejar cierto nivel de inteligencia y los equipos podrán tomar algunas decisiones. Obviamente, debemos tener claro que si el equipo trabaja hasta la capa MAC, hasta la capa de enlace a datos, él no va a poder entender, por ejemplo, direcciones como las direcciones IP, porque son de una capa superior. ¿Oyeron? Entonces, los equipos de este nivel gestionan las tramas que se envían a los medios físicos, porque ellos manejan el control de acceso al medio para para saber cómo colocar la información en el cable. Y van a controlar todo lo que es las interconexiones de estos dispositivos. Aquí, como tal, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos, por ejemplo, las NIC, que son las Network Interface Cards o las tarjetas de red. ¿Listo? Entonces, estas tarjetas de red son estos dispositivos que vienen en nuestros computadores y que nos permiten conectar el cable o la señal de Wi-Fi para que nuestro equipo se pueda conectar a la red. Esta tarjeta permite que nuestro equipo se identifique como un host dentro de la red. Recuerden que un host es un equipo que tiene asignado un direccionamiento dentro de la red de computadoras. Según el tipo de tarjeta de red que tengamos, así será el tipo de medio al que yo lo puedo conectar, ya sea una antena en cobre, una antena en fibra, una señal inalámbrica. ¿Listo? Entonces, hay muchísimos modelos de conexión diferentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí las tarjetas de red. Esta ya es una bastante viejita, que tiene su puerto coaxial y tiene su puerto en RJ45. Esta es tecnología de conexión ISA, una tarjeta bastante antigua ya. Aquí tenemos una Wi-Fi, una tarjeta Wi-Fi por puerto USB. Tenemos una tarjeta PCI, de las que se usan, digamos que en la actualidad, que también puede ser de este tipo, con un conector PCI Express. Esta es una tarjeta en fibra. Aquí están los puertos para conectar la fibra. Simplemente se coloca la tarjeta PCI en el equipo y obviamente pues acá se capturará el tráfico conectado directamente en fibra. Ahora, lo que no sé es si esta tarjeta en fibra será para red de datos o para red de área de almacenamiento. ¿Por qué? Porque es probable que sea para conectar un servidor a una caja de discos duros y poder utilizarlo para transferir datos del disco duro hacia el servidor.
Aquí está una antena, un equipo Wi-Fi, una tarjeta Wi-Fi normal. Y estas dos de acá son tarjetas PCMCA. Son unas tarjetas que se usan para conectar los portátiles. Ellos vienen con esas tarjetas que se le adicionan y podemos, por ejemplo, en este caso, tener una red cableada y este que pues, seguramente debe ser de una red Wi-Fi. Entonces, son diferentes tipos de NIC. Cada una de estas NIC tiene una dirección MAC asignada. Quiere decir que maneja el direccionamiento MAC, como vamos a ver ahorita más adelante en la clase. En la clase cuando estemos hablando de, o más bien en la clase cuando comencemos a tocar el tema del direccionamiento en capa de enlace. Estas que están aquí son las WIC. Son parecidas a estas NIC, pero estas son para interfaces WAN, para interfaces, digamos, que se utilicen para conectar hacia Internet o para conectar sistemas de alta capacidad de comunicación. Estas son interfaces modulares que se colocan en equipos de conexión, pero ya de alto nivel, ya no equipos de baja gama, sino de gamas media hacia arriba. Porque estos equipos normalmente son modulares. Entonces, se le pueden agregar unas tarjetas como esta para colocar, por ejemplo, 4 puertos aquí, hacer un pequeño switch. Aquí tenemos un puerto, miren que esa conexión es diferente. Eso es un puerto serial. ¿Sí? Ese puerto serial es para comunicaciones WAN a través de conexión hacia un módem. Aquí tenemos otras 2 conexiones seriales, pero ya este puerto es distinto. Este es un puerto Smart Serial, como un serial inteligente, digámoslo así. Y este es un módulo SFP, de los que les dije para conectar los puertos en fibra. En este caso, pues son en fibra. También hay módulos SFP para COM. ¿Oyeron? Y hay algunos enlaces de estos que se conectarán a unas ranuras que deben venir en los equipos. También pueden venir tarjetas WIC para ranuras de módulos SFP. Los switches. Ya estos son los equipos más conocidos acá. Son también llamados conmutadores, porque la opción de switcheo es conmutar. Conmutar es establecer puentes de conexiones de un punto al otro dentro de la comunicación. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de cómo se hacía la conmutación antes cuando era manual, a través de las operadoras telefónicas. Entonces el switch es un dispositivo que interconecta máquinas, host, computadores o digamos que dispositivos finales, teléfonos, equipos de Wi-Fi, computadores, cámaras, etc. ¿Listo? Los switches reconocen las direcciones MAC de los hosts porque trabajan en capa 2. Entonces, todo lo que trabaja en capa 2 deberá entender ese direccionamiento. Ellos trabajan con una malla de conmutación para conectar los hosts. Ahorita les muestro, como les dije, que es una malla de conmutación. Y tienen lo que se conoce como una tabla CAM en su contenido. Esa tabla CAM de memoria de contenido direccionable es una tabla de datos que contiene una relación de dirección MAC contra puerto. Básicamente lo que indica es qué computador está conectado en qué puerto, así que él sabe exactamente quién está en cada posición. Cada puerto de un switch es un dominio de colisión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué viene a ser una colisión, señores? Cuando 2 equipos quieren transmitir al mismo tiempo por el mismo medio, las señales eléctricas se sumarizan. Se hace un choque de señales eléctricas, digámoslo así, y la señal se malforma. ¿Eso qué quiere decir? Que se genera una señal toda alterada y por fuera de los intervalos de valores correctos para el sistema. Los equipos que transmitieron detectan esa señal mal formada y retransmiten nuevamente. En un hub, como lo teníamos aquí en este caso, en este hub, por ejemplo, si yo transmito por acá, el mensaje le llega a todos los nodos o sale por todos los puertos del equipo. Ahora, es muy probable que el equipo del puerto 8 y el equipo del puerto 3 quieran transmitir al mismo tiempo. Y ahí se genera la colisión. Entonces, como el hub es incapaz de establecer puentes exactos de conexión de un puerto a otro, sino que tiene que manejar todos los puertos juntos, el todo es un dominio de colisión.
En los switches la cosa es distinta. En los switches, cada puerto es un dominio de colisión. Cada puerto controla sus propias colisiones. ¿Por qué? Porque si un equipo manda una señal por un puerto del switch, la señal de salida solo saldrá por el puerto exacto a donde está el destino. ¿Eh? Así que de esta forma, primero me evito saturar la red con mensajes que no debemos tener saturados y adicional a esto, pues vamos a tener que poder conectar, vamos a poder establecer una malla de conmutación o un puente entre el puerto de origen y el puerto de destino, de tal manera que solo ese equipo recibirá el mensaje. Así que la única forma que haya una colisión aquí es que los dos equipos, el del puerto X y el puerto Y, quieran transmitir los dos al mismo tiempo. Por eso se dice que cada puerto del switch es un dominio de colisión. Aquí tenemos diferentes modelos de switches. Tenemos unos switches de esos de que venden en Parque Central, los sencillitos de 8 puertos, que simplemente pues son baratos, son para una casa. Normalmente en la empresa sirve para sacar de apuros nada más, pero deberían ser normalmente temporales. Ya estos son switches más profesionales. Estos son de marca Cisco. Estos dos de acá son Cisco Catalyst, esa es la referencia particular. Este es de 48 puertos, más estos puertos de alta velocidad que están acá. Y este es uno de 24 puertos, con 2 puertos adicionales acá de fibra para los módulos SFP o en cobre. En cobre ya saben que cobre es el par prensado, el UTP. Esto, por ejemplo, es un switch que estos cables que tiene aquí son cables de apilamiento. Estos switches están apilados, se les dice. Apilar es conectar los switches entre sí a través de puertos de alta velocidad para que todos estos 4 switches se comporten como un solo switch. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que tendría que ver en este caso ese apilamiento. Todos estos señores se comportan como un solo equipo y debería traer un solo puerto de salida, un solo enlace en fibra o en cobre de alta velocidad para conectarlo a la red. Acá también tenemos 2 Alcatel, esta es otra marca, son equipos de la línea Alcatel, creo que son 6250, no recuerdo la referencia del modelo. Aquí atrás está la conexión del apilamiento, ¿verdad? Este sí no le conozco la referencia, no sé si parece un tricón, no sé. Este es marca Dell, digamos que los Dell no es que sean muy buenos aquí en redes, pero bueno, también tienen sus equipos. Los Dell. Normalmente son de baja gama. Lo que más se utiliza, los que yo más he visto son los Hewlett Packard ahora mismo. ¿Ya? Lo mejor es Cisco. Cisco es lo mejor que he visto yo ahora, lo que existe hasta ahora mismo mejor en equipos de red. Y los Huawei, también los Huawei han salido muy buenos. La gente compra los Dell seguramente por el precio. Entonces, algo que yo tengo muy claro, señores, en la tecnología es, en la tecnología lo barato sale caro. Tú no puedes adquirir un switch por adquirir el que sea. Tú tienes que buscar el switch que tú necesites. ¿Basado en qué? Basado en un estudio que tú hayas hecho de la red. ¿Ya? Entonces, tú tienes que hacer un estudio de tu tráfico, de qué es lo que necesitas transmitir, y con base en eso es que tú vas a comprar un equipo que cubra esos requerimientos. Entonces, si el hub y el switch tienen la misma finalidad, porque a la larga el hub y el switch se usan para lo mismo, señores, tenemos aquí el detalle de que el hub y el switch, pues, tienen la misma finalidad, conectar los equipos finales, pero tienen diferencias en cuanto a diferentes aspectos. Por ejemplo, en el modelo OSI, el hub trabaja en la capa física, sí, capa 1. El switch trabaja en la capa de enlace a datos. Por eso toma decisiones de direccionamiento MAC. El hub es un dispositivo de tipo pasivo, mientras que el switch es un dispositivo de tipo activo. La transmisión de datos, el hub simplemente pues, recibe señales eléctricas y las retransmite. Eso es lo que él entiende. El switch también, obviamente, recibe señales eléctricas y las retransmite, pero el switch las entiende. El switch las analiza y lee las tramas de comunicación.
La transmisión del hub es por broadcast. Él recibe por un puerto y manda por todos. La transmisión de los switches puede ser únicas, o sea, establecimiento punto a punto con una máquina de destino, multicast a un grupo de máquinas, no a todas, y broadcast, un mensaje que le puedo mandar a todas las computadoras al mismo tiempo. Los hubs transmiten en modo half duplex, o sea, no pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. El switch sí puede trabajar en cualquiera de estos dos modos. El hub no maneja ningún tipo de direccionamiento, mientras que los switches entienden de direcciones mágicas. Los hubs tienen un único dominio de colisión, mientras que los switches tienen un dominio de colisión por puerto. El broadcast, en cuanto al broadcast, sí son iguales todos dos. Los dos son dominios de broadcast. Porque ya el broadcast es una característica de capa 3. Así que el switch por sí no los puede controlar. La conexión física de ambos es estrella, pero la conexión lógica del hub es en un bus y la de un switch es en una malla de conmutación. Entonces, cuando el hub va a enviar un mensaje a todos los nodos, perdón, a un solo nodo, él toma el mensaje de entrada, por ejemplo, que va de F hacia C, pero él no tiene ningún tipo de inteligencia y él se lo enviaría a todos los equipos. Por eso es que ya dejaron de utilizarse. Y los switches, no, ellos sí establecen la comunicación directa. Claro, hay ciertas características particulares para poder lograr ese tipo de conexión, pero eso lo vamos viendo poco a poco. O sea, en algún punto el switch se tendrá que comportar como un hub al inicio, pero ya después de ahí tendrá sus tablas armadas y podrá comunicarse sin ningún problema. Entonces, vamos a mostrarles lo que es una malla de conmutación y voy a hacerles una pequeña simulación en una herramienta que se llama Packet Tracer, que necesito que la descarguen, que la vayan instalando en sus máquinas para que podamos hacer las actividades prácticas de más adelante. Aquí tenemos una malla de conmutación manual, señores. O sea, una malla de conmutación manejada por unas operadoras. Estas eran operadoras telefónicas, ellas recibían las llamadas y para poder conectar una línea telefónica con otra, pues establecían estos puentes. Conectaban un extremo aquí y el otro extremo en la otra línea para establecer las comunicaciones. Cuando se inventaron los switches, se eliminaron a estos operarios, ya no eran necesarios porque los switches hacen este trabajo de manera electrónica ellos mismos. Acá tenemos, por ejemplo, una malla de conmutación más pequeña, los puertos conectados de un extremo al otro del cable para hacer según la línea con la que se deseara conectar. ¿Sí? Tenemos una secretaria recibiendo una llamada telefónica y estableciendo las conexiones según la llamada que ella deseara establecer en ese momento a quien debiera solicitar la llamada. Entonces, ese proceso de conectar y empalmar un puerto con el otro, esa es la conmutación. Y esa interconexión de puertos con puertos es la malla de conmutación. ¿Oyeron? Entonces, eso es lo que hacen los switches de manera local en estos momentos. Esta herramienta, señores, se llama Cisco Packet Tracer. Necesito que yo les puse un enlace en la primera pestaña a un curso en Cisco para que se registren. Eso les permitirá crear un usuario, señores. Y ojo, con ese usuario podrán loguearse en la aplicación. Porque cuando vayan a intentar ingresar, él les va a pedir ese usuario y esa contraseña. Si no los tienen, solo les dejarán grabar hasta 3 veces, creo, y ya después de ahí no podrán grabar nada dentro de esta aplicación. Así que no podrán utilizarla de a mucho que digamos. Pero si crean un usuario gratuito en la aplicación Cisco, en el curso que les mandé de Packet Tracer precisamente, pueden descargar la herramienta y autenticarse con ese usuario porque la herramienta es gratuita. Entonces, vamos a simular el funcionamiento de los diferentes, del hub y del switch. Tengo dos redes exactamente iguales, ya direccionadas, ya completamente, las máquinas tienen sus direcciones y todo. Entonces, vamos a ver cómo sería la comunicación usando un hub y cómo sería la comunicación usando un switch. Entonces, voy a conectar aquí este mensaje y lo voy a mandar de un extremo, a ver aquí, de un extremo al otro. ¿Listo?
Entonces, vamos a poner aquí en play para que se mueva solo. Y vamos a ver lo que va a pasar. Miren, el mensaje le llegó al hub y el destino es este señor de acá. Pero como el hub no tiene ningún tipo de inteligencia, se lo reenvía a todas las máquinas. Las máquinas que no son el destino lo rechazan, este señor responde y el hub, o nuevamente, él no sabe quién está en cada puerto, se lo manda a todos los equipos nuevamente. Y cada equipo rechaza lo que no les corresponde, pues rechazan la comunicación. ¿Sí ven? Esa es la forma como trabajan los hubs. Ellos como trabajaban, porque recuerden, ya no se fabrican. Ahora, ¿qué pasa con un switch? Seleccionamos aquí el switch, misma conexión, origen, destino, y vamos a ver qué pasa con el comportamiento ahora. Aquí llega el mensaje al switch, el switch revisa el direccionamiento y se da cuenta que el destino está acá en el PC3 y se lo envía directamente a él. No se lo manda a los otros equipos. Otra vez ahí va la respuesta y el switch ya sabe en dónde está la respuesta y se lo envía directamente a la máquina que se la indicó. Esa es una diferencia fundamental entre un hub y un switch. Claro, les comento que por debajo sí hubo que hacer toda una cantidad de mensajes de comunicación mientras armaba la malla de conmutación y todo esto, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero digamos que la idea final, la finalidad al momento de enviar el mensaje es que el mensaje de destino o el mensaje enviado solo le llega al equipo de destino. No es como en el hub que le llega a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia fundamental entre un hub y un switch. Ahora, un AP o un Access Point, también conocido como un Wireless Access Point. No lo confundan con los routers que ustedes tienen en sus casas, ¿oyeron? Un Access Point es un dispositivo de capa 2, mientras que el router Wi-Fi es un equipo de capa 3. Entonces, estos Access Point son los que se utilizan en las empresas para conectar a las redes Wi-Fi. Ellos normalmente no tienen unas decisiones muy inteligentes y simplemente se conectan a algo llamado una controladora Wi-Fi, que es la que toma las decisiones. Entonces, el AP es el equipo que se utiliza para conectar a Internet. También puede funcionar como repetidor de la señal Wi-Fi. Como es de capa 2, no es capaz de ejecutar tareas de enrutamiento. ¿Qué es una tarea de enrutamiento, señores? Es la posibilidad de encontrar la ruta más corta o la mejor ruta para llegar, por ejemplo, hasta Google o hasta una página en Bogotá o sí, hasta para encontrar el equipo de destino. Pero esas tareas de enrutamiento son tareas de capa 3. Así que normalmente el AP pues las ejecutará en capa 2. Así que no es capaz de hacer tareas de enrutamiento. La controladora Wi-Fi sí, ella sí es capa 3, así que ella sí puede hacer tareas de enrutamiento. Tienen muy pocos puertos de conexión. Normalmente el puerto que les llega el cable en cobre y listo, de ahí difunden Wi-Fi. Algunos tienen 2 puertos, pero más que todo para establecer como una especie de puente para extender la comunicación también. Aquí tenemos diferentes APs, ¿ya ven? De diferentes marcas. Este, por ejemplo, de acá es Aruba, una marca muy buena para equipos de Wi-Fi. Este es Ironet de Cisco. Esta es la mejor marca que hay ahora mismo también. La verdad es que Cisco desarrolla los mejores equipos de comunicaciones, tanto switches, routers, como equipos de Wi-Fi. Esta línea de acá se llama Ubiquiti. Es una línea bastante económica. Es elegante. Digamos que tiene, esta es una lucecita que se le enciende aquí. Se ve mucho en los hoteles. Normalmente, pues, no es que soporte mucho peso, mucha fuerza. Habría que comprar los modelos ya más robustos, más costosos. Este equipo se llama Ironhide, esa es la marca de esa referencia. Le estoy dando marcas para que se la vayan conociendo, no para que se las aprendan de memoria. ¿Ya? Este también es Ironhide. Esta referencia, si no sé cuál es, nunca he trabajado con estos equipos. Noten que este es un poco, se ve como más duro, más fuerte. Estas líneas aquí de protección contra impactos que tiene
son, porque este equipo, no los demás, es para exteriores. Todos los demás de acá son de interiores. O sea, se tienen que colocar dentro del edificio, en cuartos, en pasillos, pero que estén protegidos de la intemperie, de lluvia, del sol. En cambio, estos sí aguantan sol, aguantan lluvia. Normalmente los puertos de conexión del cableado están asegurados con unos tapones de caucho. Y cuando tú colocas el cable, pues él queda completamente hermético y no le entra el agua. Aguanta sol, aguanta lluvia, aguanta incluso golpes. Entonces, digamos que son ideales para esas zonas en donde tenemos que colocarlo por fuera al sol y el equipo pues va a digamos que aguantar ese trabajo pesado. Esto sí, no, tienes que buscar cómo colocarlos e incluso en algunos casos o lo colocas muy alto para que sea difícil cogerlos o los encierras dentro de una malla o dentro de una caja para que no se los estén robando. Bueno, subimos ahora a la capa de red. La capa de red ya es la que se utiliza no para conectar los PCs finales, sino para conectar las redes. O sea, no es para conectar un computador a un equipo de capa de red. No. Los equipos de capa de red conectan equipos de capa 2 como switches, como APs, ¿sí? Ellos conectan equipos de interconexión, no tanto PCs. Ahora, no es que no se pueda conectar un PC ahí, sí se puede conectar, pero no tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. Entonces, normalmente estos equipos que son de capa de red funcionan como puertas de enlace. O sea, como equipos que te sacan y te llevan a otra red diferente, por ejemplo, a Internet. Ese equipo que les puso el proveedor de ustedes en sus casas es un equipo por lo general de capa de red. Ese equipo maneja direcciones IP. Ahora, como los equipos son de capa 3, ellos son capaces de manejar las comunicaciones de capa 2 y de capa 1. ¿Oyeron? Hablando del modelo OSI. Porque si trabajan en la capa 3, deberán poder trabajar también en las capas inferiores. Pueden enrutar paquetes, ya sabemos lo que es el enrutamiento, buscar el mejor camino. Cuando estemos hablando del tema de capa de red de enrutamiento, pues vamos a mirar lo que son algunos algoritmos para tomar decisiones de enrutamiento. Y pueden segmentar en subredes, algo que vamos a hacer más adelante cuando estemos en direccionamiento IP, en la próxima clase. ¿Okay? Que vamos a ver cómo se segmentan las subredes. ¿Qué equipos encontramos aquí? Los routers o los enrutadores. Son equipos con muy poquitos puertos. Ellos no son para conectar hosts finales, no son para conectar PCs. Son para conectar los switches que conectan a los PCs. ¿Okay? Normalmente estos routers son las puertas de enlace. Son las puertas de enlace de las redes. ¿Qué es esto? La puerta de enlace es el equipo que tú vas a utilizar cuando quieres salir hacia Internet, por ejemplo. Digámoslo así por ahora para no complicarles la existencia. Entonces, estos routers son, por ejemplo, pues no digo que ustedes en su casa tengan un router, pero es lo que por lo general están poniendo últimamente. Te ponen un router en tu casa y ese equipo es el que te saca internet. Entonces, ese equipo trabaja en capa 3. Los routers pueden tener múltiples tipos de conexiones. Los switches también, por lo general los switches tienen RJ45 y fibra. Pero los routers, pueden tener, los switches tienen RJ45 y fibra por lo general. Los routers pueden tener RJ45, seriales, Smart Serial, SC, LC, que son conectores en fibra. Pueden tener incluso señales Wi-Fi, etc. Cada interfaz del router pertenece a una red diferente. Esto quiere decir, señores, que cada interfaz del router está en una red distinta. Por lo tanto, cada puerto se vuelve un dominio de broadcast. Un broadcast es un mensaje que una máquina le envía a todas las demás computadoras. Pero ese mensaje de broadcast no sale de la red LAN a la que pertenece el equipo. De tal manera que
En ese caso, señores, las comunicaciones de broadcast no saldrán de la interfaz donde está conectado el puerto de esa red. Así que no pasarán a la otra interfaz del router. En un switch la cosa cambia, porque en el switch todos los puertos son de la misma red, por ejemplo. Entonces, ahí sí, todo el switch es un dominio de broadcast. A menos que tengamos una segmentación de capa 2, pero de eso se habla más adelante. Entonces los routers o enrutadores, porque su función más que todo es buscar las rutas, pueden encontrar las rutas de dos formas. Uno, por enrutamiento estático. O sea, yo, un ser humano, le dije cómo llegar a cuáles eran las rutas para salir. ¿Sí? Para ir a Cartagena vas por esta carretera. Para ir a Santa Marta ves por esta carretera. Así le digo yo al router. Para ir a la red esta ves por este puerto. Para ir a esta otra red ves por este otro puerto. Ahora, es probable que para ir a Santa Marta y a La Guajira usemos la misma carretera para salir de Barranquilla, ¿no? Así que es probable que varias rutas salgan por el mismo puerto. Y el enrutamiento dinámico es cuando tenemos un algoritmo que es el que se encarga de calcular las rutas y de comunicárselas todos los routers con todos los routers. Y estos algoritmos pueden ser de vector distancia o de estado de enlace. ¿Sí? Son los tipos de algoritmos de enrutamiento que se pueden encontrar. En este caso, la decisión de enrutamiento la toman los routers, ya no dependen de un ser humano. Aquí tenemos algunos routers, ¿cierto? Miren que tienen poquitos puertos, o sea, no tienen los 20 y pico de puertos que tiene un switch. Este, por ejemplo, nada más le veo aquí 2 puertos. Él puede conectar 2 redes diferentes. Ahora, es probable que tenga más puertos en la parte posterior. ¿Listo? Este no tiene ninguno aquí en la parte frontal. Los puertos están detrás. Este tiene varios módulos de tarjetas WIC conectadas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la One Interface Card? Bueno, ahí están puestas. Este tiene unos puertos seriales nada más, este es bastante viejito. Este también, pues aquí tiene un módulo de switch y aquí tiene 2 puertos más, 3 puertos. Seguramente uno de esos puertos es un puerto de administración remota, de administración local de consola. Tenemos 2 equipos de la línea Linksys, routers Wi-Fi. Estos son los que se veían antes mucho en las casas, ya no se ven tanto, ya hay un modelo nuevo. Entonces los routers son para conectar redes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos muchísimas conexiones y los puertos del router no me alcanzan? Y necesitamos segmentar en muchas redes. Por ejemplo, en la empresa hay 20 subredes diferentes. Entonces, en vez de coger un router y comprarle 20 puertos que nos va a salir más caro, pues se compra un switch en capa 3 y asunto resuelto. Los switch capa 3 son switches que toman decisiones de enrutamiento. O sea, tienen la finalidad de un switch en capa 2 y son capaces de manejar las características de capa 3. ¿Eh? Entonces, esa es la particularidad de los switches de capa 3. Normalmente estos switches se usan como equipos de core. Core quiere decir núcleo, o sea, la parte principal de la red. O para distribuir las conexiones. O sea, ¿cómo así? Que reciban unas conexiones que se tienen que ramificar desde el core y ellos son un dispositivos lo suficientemente potentes y para tomar decisiones que les permitan quitarle un poco del peso del trabajo al core y ellos encargarse de ciertas tareas de enrutamiento. Aquí tenemos algunos switches de nivel 3. Este es un equipo Alcatel, un 7300, 7200. ¿Sí? Estos módulos son intercambiables. Aquí tenemos este, creo que es un Hewlett Packard. Este, si no le conozco la referencia, ni este tampoco. Este tiene puros puertos, puros módulos SFP para conexiones en fibra o en cobre, depende del módulo SFP que compres. Entonces, digamos que son switches ya de un nivel superior, son mucho más costosos que los switches de capa 2.
Subiendo en la capa de transporte, ya la capa de transporte no maneja direcciones IP porque esas se manejan en la capa de red. Pero el direccionamiento aquí se hace a través de algo llamado número de puerto. ¿Qué viene a ser un número de puerto, señores? Un número de puerto es un número entero que se asocia a un servicio específico que esté brindando tu máquina. Por ejemplo, los servidores web trabajan por defecto si es HTTP en el puerto 80 y si es HTTPS en el puerto 443. ¿Vieron? Es la puerta por donde van a tocar en el computador. Cada servicio tendrá un puerto asociado. Ahora, no es obligatorio que el puerto sea el 80 o el 443. Es lo que se recomienda porque ese es el puerto conocido por todo el mundo. Entonces, los equipos que trabajen en esta capa deberán ser capaces de identificar estos puertos. ¿Listo? Y deberán poder administrar los protocolos TCP y UDP, que son los protocolos que se manejan en esta capa. Estos equipos pueden ser gestionados en hardware o en software, señores. Y aquí es donde tenemos al señor Firewall o el cortafuegos, el equipo de seguridad de la empresa. Hace referencia a las paredes de ladrillos que se colocan entre las, digamos que se colocan entre los edificios para evitar que los incendios se propaguen. Este firewall es un equipo que administra la seguridad de la red, administra los privilegios de conexión. Es el que me protege de los ataques que vienen ya sea de adentro o de afuera de la red. Y el detalle de estos equipos, de estos firewalls, digamos que los firewalls en el sentido local propio de la palabra, en su origen, son dispositivos de capa 4 porque son capaces de filtrar por IP y por puerto, pero no son capaces de entender el mensaje en capa de aplicación. O sea, no son capaces de leer la página web, no son capaces de leer el contenido del correo electrónico. Para eso ya se necesitan firewalls mucho más complejos. Estos firewalls de los que estamos hablando ahora son firewalls de tipo packet filtering, que se le llama, se hacen filtrado de paquetes. Y en la actualidad lo que se usa son UTMs o Next Generation Firewalls, o firewalls de próxima generación. Los UTM son los Unified Threat Management o los administradores de amenazas unificadas. Estos señores, ¿qué hacen? Son los que validan todas las capas del modelo OSI hasta la capa de aplicación, porque digamos que se forman o hacen que contienen una gran cantidad de opciones de ciberseguridad, no solo firewall. Los UTM también se les dice que son Firewall Stateful Inspection. ¿Eso qué quiere decir? Que inspeccionan todas las capas del modelo OSI. Llegan hasta la capa de aplicación y son capaces de encontrar ataques de un nivel mucho más sofisticado que solamente los firewall convencionales. Entonces tienen herramientas de firewall de capa 4, tienen proxies, que son sistemas para hacer filtrado web, por ejemplo. IDS son sistemas de detección de intrusos o sistemas de prevención contra ataques de intrusos. Estos ya se trabajan en capa de aplicación, tienen software anti-malware, ya ellos sí te leen el contenido del programa, tienen sistemas anti-spam, ¿sí? Entonces tienen toda una serie de suites de seguridad completas. Y también existen ahora los Next Generation Firewalls, también llamados NGFW. Estos son parecidos a los UTMs, pero mientras que el UTM tiene todo integrado dentro de su propia caja, los Next Generation Firewall, digamos que distribuyen la carga y se pueden conectar con otras máquinas adicionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de firewalls. Fíjense que físicamente parecen routers también, pero ellos tienen tareas de filtrado mucho más avanzadas. Aquí tenemos unos Cisco ASA, esa es la marca Cisco, la referencia ASA particular, específicamente, no sé. Fortinet es uno muy reconocido. Sightcell, estos son Endian, Barracuda, también son una muy buena marca. Estos sí, no sé qué marca sea, no la conozco.
Entonces, digamos que son equipos de seguridad. Normalmente se ponen en el borde de la red porque no son tan baratos. Estos equipos son costosos. Por lo menos uno de estos Endian, uno de estos modelos de acá, estaba costando aproximadamente $25.000 hace como 3 años, 4 años. Entonces, no son equipos baratos, señores. Aquí tenemos varios firewalls en software, o sea, las versiones de software. Aquí tenemos el ESET. ¿Sí? Esta fue una captura que hice del computador en mi casa, del anti-malware que tengo instalado. Él es toda una suite de seguridad, incluye sistemas de detección de intrusos, prevención de intrusos, anti-spyware, firewall, anti-malware. Esta es la interfaz gráfica del Endian, de este de acá. Aunque él tiene una versión community, que es esta, que es una versión gratuita que tú le puedes montar a un PC. O sea que tú puedes convertir un PC en un firewall. Este también es un pfSense, un firewall en software que se lo montas a cualquier computadora. Y estos son comandos de iptables, que son unas políticas de seguridad para sistemas tipo Unix. ¿Sí? Este no tiene interfaz gráfica, este es puro comandos. Bueno, aquí tenemos diferentes símbolos que nos representan a cada equipo en un mapa de red. Aquí tenemos el símbolo de los repetidores, una flechita, el de los hubs, una flecha doble, el de los AP, pues estas onditas que están de este lado. Puede ser así tridimensional o puede ser un simple cuadrado, eso no importa. El switch pues se representa por estas lineecitas, 2 líneas saliendo y 2 líneas saliendo de este lado. El router es un círculo o un cilindro con flechas entrando y saliendo. Y si es un switch capa 3 que une las funcionalidades del router y del switch, tiene las flechitas y tiene las flechitas estas de acá de tipo switch y tiene esta crucecita así como los routers de este lado. Aquí está la pared del firewall, el que representa la seguridad del sistema, y la nube, una nube siempre representará una red de computadoras, ya sea internet, ya sea la red LAN, no importa, una red de computadoras. Y aquí tenemos unas formas de interconectarlos. Normalmente el router, como tiene pocos puertos, lo pone el proveedor cuando tú contratas con ellos y él te conecta a internet con fibra, por lo que sea que te conecte, y tú conectas un puerto del router, el que entra a la empresa lo conectas al firewall. Entonces, el router te conecta al firewall para la salida y la entrada a internet, y el firewall protege la conexión. Ahora, ¿por qué el router está por fuera? Sencillo, el router es del proveedor. El router no es tuyo, no es de tu empresa. Entonces, el proveedor tiene que colocarlo en el borde de la red. Si le colocas un firewall en la mitad, el proveedor va a tener problemas para llegar a configurar y a conectarse con ese equipo. Entonces, él debe estar siempre por fuera. La seguridad de ese equipo es más potestad del proveedor. Aunque algunas empresas que tienen sus expertos en ciberseguridad, normalmente le piden al proveedor que les dé acceso a los equipos para ellos asegurarlos. Y si tienes un buen contrato, pues ellos no te van a decir que no. Pero lo que sí pierdes es de pronto la garantía por mantenimientos o cosas así. Aquí tenemos un switch core, switch de capa 3 que toma decisiones de enrutamiento, ¿cierto? Este es el switch principal. Aquí tenemos ya otro switch, entonces aquí ya viene toda una ramificación de switches. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la Universidad Simón Bolívar, habían aproximadamente 120 switches en toda la red, distribuidos, y 2 switches de core. Ya las reglas han ido cambiando, pero digamos que deben seguramente mantener la misma capacidad. Y aquí tenemos un equipo de Wi-Fi que está conectado al switch core. Y estos switches de acceso ya son los switches que se conectan a los PCs. ¿Okay? Esta es una forma de interconectar estos equipos de red. Los switches conectan PCs. Los switch capa 3 conectan redes porque son como routers. Y los routers también conectan redes. Diferencias entre un router y un switch. El router tiene pocos puertos, el switch tiene muchos puertos. Aquí tenemos lo que se conoce como una red jerárquica en alta disponibilidad. O sea, una red costosa que está dividido en 3 niveles, tiene su conexión a internet, que ya es potestad del proveedor de servicios. Tienes 2 proveedores diferentes, Claro y Movistar, Columbus y
y Movistar, Columbus y Claro, o 3, 4, puedes tener todos los proveedores que tú quieras. Tienes varios firewalls para cada conexión a internet. Tienes aquí los switch core que te van a conectar, digamos que la red, digamos que a nivel principal dentro de tu organización. Miren que está todo conectado con todo. De tal manera que si un enlace se cae, no importa, salgo por el otro. ¿Ya? Se cayó este switch y estos equipos de aquí, estos switches de acceso que conectan a los PCs, no tienen conexión, no importa, no salgas por aquí, sal por acá. ¿Ya? Entonces, luego sigue el camino normal. Se dañó esta conexión de aquí, bueno, salgo por acá. Se dañó esta de acá, salgo por acá. No importa, o sea, esa es una red en alta disponibilidad. Para que se caiga es muy difícil. Ahora, el problema es el costo. Esa red es costosísima. Entonces, señores, esos son los equipos de interconexión. La idea es que conocieran estos equipos, poco a poco vamos a irlos configurando y utilizando dentro de nuestras clases para las diferentes actividades. Bueno, algunos, no todos. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.